Buenos días. Damos comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente de la Comisión de Pleno de Economía, con dos puntos importantes y, además, que de forma urgente deben ser aprobados para que continúe el trámite, para cumplir los plazos legales que en ambos puntos se contienen, ¿no? Y habrán podido leer la documentación. Por ese motivo, ahí se documenta la urgencia de esta sesión, pero tenemos que pronunciarnos a nivel de voto respecto a esta sesión extraordinaria y urgente. Así que procede votar la urgencia de esta sesión. Votación, por favor. Unanimidad. Una vez visto el punto, una vez aprobada la urgencia, procede procede a hacerles una breve reflexión o reseña del punto primero del orden del día, que es el tercer expediente de modificación presupuestaria de crédito del presupuesto municipal para el presente ejercicio. Trasladarle que en el día de ayer la Junta de Gobierno local aprobó un expediente de modificación presupuestaria de 8,6 millones de euros para actuaciones que vienen a recoger prácticamente, yo diría, la totalidad de áreas, distritos, organismos y empresas públicas. Bueno, algunas se salvan de esta cuestión, pero evidentemente hay cerca de 168 apuntes contables donde se recogen cuestiones de obligado cumplimiento, como pueden ser el pago del encarecimiento de la luz de las viviendas que tenemos en alquiler por parte del Instituto Municipal de la Vivienda, a cuestiones que son de desarrollo y procedimientos en las cuestiones que hemos aprobado incluso en este Pleno, como son los presupuestos participativos, y hay una partida de 1,1 millón desglosado en cada uno de los distritos, pero hay también cuestiones de oportunidad política que debemos de ponerlo en marcha, como por ejemplo, sin ir más lejos, por ser uno de las partes más importantes de este expediente, la celebración de la Copa Davis, un evento internacional y que va a proyectar a la ciudad de Málaga en toda su dimensión, en el ámbito deportivo. Podía desarrollar, y si quieren puedo hacer una breve reseña de todas las cuestiones que se recogen en el expediente, pero yo preferiría que fueran ustedes, si tienen alguna cuestión que es necesario aclarar, pues tratar de comentarla o simplemente hacer un pronunciamiento respecto a la idoneidad o no del expediente que se trae aquí para su valoración. Así que, señora Losada, ¿quiere tomar la palabra? Señora Losada, ¿quiere tomar la palabra del expediente de modificación presupuestaria? No es necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Esguilia, ¿quiere tomar la palabra? Pues adelante. Sí, muchas gracias y muy buenos días. Claro que es pertinente explicar en detalle. Estamos hablando de una modificación de crédito de nada más ni nada menos de 8,6 millones de euros, al cual se le traslada el expediente a la oposición, que representa prácticamente a la mitad del electorado malagueño. Se le traslada el expediente de modificación de crédito ayer a la tarde, un expediente bastante extenso, donde hay muchísimas inversiones y muchísimo gasto del dinero de los malagueños por un monto, repito, de 8,6 millones de euros. Así que permítame que lo primero repruebe la actuación del equipo de gobierno en concreto y del área de economía también, por mandar con tanta demora y sin capacidad de que la oposición pueda hacer una evaluación en profundidad y pueda conocer en detalle a qué se va a dedicar este dinero, mucha parte o buena parte del dinero que se propone que aprobemos hoy aquí. Repito, 8,6 millones de euros, una modificación de crédito de amplia magnitud y que requeriría otro tipo de metodología democrática de trabajo en esta casa. Así que espero que las próximas modificaciones de crédito que se hagan en general, pero más si tienen este volumen de gasto,
se hagan las cosas de otra manera, simplemente por una pulcritud y respeto democrático para que podamos cuidar, debatir, analizar, que es la tarea nuestra en la oposición, y cuidar el dinero de las malagueñas y los malagueños. Usted decía que era un expediente que tenía asuntos de oportunidad política. Claro que tiene asuntos de oportunidad política, es evidentemente un expediente de precampaña, donde se han acelerado una serie de cuestiones y se han metido inversiones y gastos con la que el equipo de gobierno pretende claramente intentar maquillar muchas de las cosas que no ha hecho a lo largo de la legislatura, y aún así, pese a meter un expediente de 8,6 millones, le van a faltar muchas cuestiones que uno echa de menos, por ejemplo, en políticas de ayuda de vivienda, señor Pomares, que hablar de temas de movilidad, ausente totalmente en esta modificación de crédito, etcétera, etcétera. Evidentemente, como siempre repetimos, estos expedientes tan extensos contienen gato y liebre, es decir, cuestiones con las que estamos claramente a favor, como todo lo que tiene que ver con el gasto social, con el apoyo a los comedores, con lo que es la inversión, por ejemplo, en mejora de infraestructuras en los distritos, gastos destinados, como hemos insistido una y otra vez, a algunas pistas deportivas, que ya pediremos los informes detallados, porque nos informan que van a arreglar pistas deportivas en medio folio, esa es la información que le dan a la oposición. Y después hay otros elementos que nos gustaría que se haga un trabajo un poquito más detallado. 700.000 euros a la campaña para Promálaga, para la campaña de la Expo 2027. Bien. Ahora, sería un detalle que nos expliquen a qué se van a destinar 700.000 euros. ¿O es una bolsa de gasto? Sí, pues. ¿O es una bolsa de gasto genérica que ya veremos en qué lo vamos a gastar? ¿Es tan difícil incluir en los expedientes, qué le voy a decir, 2, 3 folios donde nos pueda explicar en concreto esos 700.000 euros a qué se van a destinar? Después, cuestiones que llaman la atención, señor Florido. Ha sido entrar usted al área de turismo y ha aumentado de entrada 50.000 euros en manutención, transporte, gastos de alojamiento. No sé si es que va a cambiar el vehículo o me va a decir que esto tiene que ver con el aumento de la inflación culpa de Pedro Sánchez. Pero que lo primero que haga usted sea aumentar 50.000 euros lo que va a dedicar usted para su transporte, su manutención y su alojamiento, pues ¿qué quiere que le diga? Llama la atención. Entonces, un expediente de este volumen, lo mínimo que uno le pide a un ayuntamiento de las dimensiones que tiene Málaga y a su equipo de gobierno es que lo envíen a tiempo, lo hagan por los procedimientos correctos y den la información pertinente y detallada para que la oposición, pero también los malagueños sepan en qué se va a destinar su dinero. Por todo esto nosotros nos vamos a abstener, porque les repito que hay elementos que son interesantes y que apoyamos de esta modificación de crédito, hay otros que no. Si se hubieran hecho las cosas bien, votaríamos a favor, pero evidentemente nos vamos a abstener por todos estos motivos que le he detallado. Gracias. Muchas gracias, señora. Bien, buenas tardes ya. Como estábamos comentando, como se ha comentado, este expediente, pues al igual que ocurre con otros expedientes, incluye partidas presupuestarias con las que obviamente nosotros estamos de acuerdo, porque además han sido cuestiones reclamadas en diversas mociones que nosotros hemos ido presentando o se han trasladado de alguna u otra forma al equipo de gobierno. Por ejemplo, el caso de los comercios afectados por las obras municipales de calle Carretería, que se incluye aquí una partida presupuestaria. Pero también se incluyen otras cuestiones que no nos parecen ni tan urgentes ni tan extraordinarias. Y que no entendemos que sean objeto de una modificación, porque entendemos que estas cuestiones podían haber estado perfectamente planificadas en el presupuesto del año anterior. Cito algunas, como por ejemplo 70.000 euros para la Noche en Blanco, una celebración que obviamente no estamos totalmente de acuerdo. Nos sorprende que no esté contemplado en el presupuesto ordinario, sino que se haya hecho una modificación presupuestaria precisamente para esto. Pero voy más allá, se contemplan aquí para el alumbrado navideño 150.000 euros en distintos distritos como Centro, 50.000 euros, Este, 30.000, Cruz Milladero, 17.908, o Ciudad Jardín, 50.000 euros, o 20.000 euros más para el distrito Este, para las ferias y las fiestas de este verano. Nosotros desde nuestro grupo siempre hemos reclamado que las luces de Navidad, que el espectáculo de las luces, lo que son las luces de Navidad, no solamente estuvieran en el centro de la ciudad concentradas, sino
que estuvieran en los distintos distritos, porque además es una demanda de muchos comercios y muchos vecinos del distrito. Sí, eso es, señor Conde, pero es que lo curioso es que esto sea objeto de una modificación presupuestaria, que no estuviese incluido en el presupuesto que se elaboró para el año 2022. Eso es lo que nos sorprende y eso es lo que estamos criticando. Al igual que el tema de que la recuperación del turismo, que era algo previsible que llegase durante 2022, porque durante 2021 ya había avance de cifras positivas de turismo paralelas a la implantación de la vacuna en toda España, y nos sorprende que se hayan hecho modificaciones presupuestarias, por ejemplo, para alojamiento, manutención concejal, 9.000 euros, locomoción concejal, 14.000 euros, manutención director general, 9.000, locomoción director general, 14.000 euros. Nos sorprenden estas modificaciones presupuestarias porque entendemos que eran cuestiones totalmente previsibles y, sin embargo, claro, cuando uno ve el expediente de modificación y ve, por ejemplo, que se va a crear un punto de atención a familias con circunstancias de vulnerabilidad, algo que, por ejemplo, nos parece interesante, solamente tiene una dotación presupuestaria de 12.500. Esto es algo que se va a hacer en el distrito Palma-Palmilla, pero es que esto sería importantísimo poder hacerlo en muchísimos más puntos de la ciudad, porque sabemos que la situación de la familia a día de hoy es muy vulnerable, y más cuando ustedes mismos se han cargado sus propios... Y más cuando ustedes mismos se han cargado los planes de alquileres, que ya sabemos que este año van a dejar a 392 familias sin planes de alquiler. Dicho esto, como el expediente incluye muchas partidas con las que estaríamos también de acuerdo, nuestra posición va a ser abstención. Muchas gracias. Bueno, una cuestión de forma, en fin, evidentemente tratamos muchas veces de ser excelentes en la gestión, muchas veces nos quedamos en ser buenos, no somos excelentes, pero era una cuestión de necesidad y de la inmediatez que teníamos un pleno para este jueves, el poder acelerar este expediente. Este expediente, como ven, lo conforman muchísimas partidas. Hay otras peticiones que quedaron allá por el mes por el 9 del presente mes, pendientes, 9 de mayo, pendientes de que la podamos ver en una futura modificación presupuestaria, porque hay un momento dado en el que tenemos que cortar, analizar lo que se ha recibido y empezar todos los trámites. Cuando se multiplican los apuntes contables, pues evidentemente el expediente, aquí felicito al equipo de Economía porque ha trabajado con intensidad este gran expediente de modificación presupuestaria, que por cierto, señor Gilia, le hicimos llegar a las 12:35 y no por la tarde a última hora de la mañana de ayer. En el momento en el que estuvo aprobado por Junta de Gobierno local, dimos la orden de Economía de adelantarle el expediente. No obstante, también está el día de hoy entero para que usted lo pueda analizar, hacer más preguntas a quien quiera de concejales y que mañana en el Pleno, porque este expediente hay que llevarlo a Pleno, pues se pueda posicionar distinto lo que usted y posiblemente cuando vea con intensidad y con dedicación todo lo que viene en el recogido, posiblemente pase de esa abstención responsable a un voto favorable, como debe ser para este gran expediente que llevamos y que recoge cuestiones de todos los ámbitos. En el ámbito social, no se ha comentado aquí, más de 1 millón de euros, donde hay cuestiones relativas a Palmilla que debemos de poner en marcha, en promoción de la ciudad con eventos deportivos y con, por cierto, señora Murillo, la división entre dos áreas de lo que con anterioridad llevaba una sola área. Ahora tenemos el área de turismo, que está delegado en el concejal Jacobo Florido, y el área de promoción de las inversiones y de la atracción a la ciudad que lleva mi compañera Rosa Sánchez. Evidentemente hay que dividir esa capacidad que va de alguna manera a mejorar todavía la proyección que tiene la ciudad como destino de inversión y destino turístico a través de las partidas correspondientes. Que ustedes me hacen en un expediente de 8,6 millones los 50.000 euros que necesariamente por ese cambio organizativo hemos tenido que dotar, me parece que es llevar el debate a un extremo que yo creo que es nimio. Evidentemente hay cuestiones que tienen que ver aquí con la escalada de precios, señora Murillo y señor Gilia, con la escalada de precios que no ha sabido batallar su gobierno a nivel nacional. Evidentemente tenemos que pagar por esa imprevisión y esa falta de reacción en cuestiones que se nos están a todos complicando la vida en la gestión de la ciudad, porque los servicios son ahora bastante más caros que antes. No obstante, el expediente lo que viene a recoger
son cuestiones que incluso ustedes reconocen, y agradezco que lo hagan en su exposición, iniciativas que en este pleno hemos abordado. Los vecinos de calle Carretería, los comercios de calle Carretería, pues están deseando que pongamos en marcha las iniciativas que el área de comercio pues tiene prevista para ello. Los vecinos que han participado en los presupuestos participativos necesitan que las partidas estén activas para que los distritos empecemos a licitar y a contratar esas actuaciones que han salido, votadas en ese proceso participativo, pero es que también tenemos partidas que tienen que ver con policía local, con el servicio de extinción de incendios, con protección civil, en fin, tratamos de alguna manera de repasar todas aquellas cuestiones que han podido no quedar reflejadas o que, evidentemente, no por una falta de previsión, porque le he razonado ya los argumentos, ahora le comentará a la señora Losada en lo que se refiere a Noche en Blanco, pero la mayoría de las cuestiones, evidentemente, son cuestiones que han ido surgiendo a lo largo del presente ejercicio, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que atender y tenemos capacidad económica, afortunadamente, este ayuntamiento, con superávit presupuestario para poder hacerlo en tiempo y forma. Dicho lo cual, la señora Losada tiene el segundo turno. Sí, esto lo expliqué debidamente en el pleno en el que se trajo esta moción, pero bueno, lo explico nuevamente. Es verdad que ya en el presupuesto ordinario había una partida aproximadamente de 100.000 euros contemplada para la Noche en Blanco. Cuando el equipo de Cultura tiene que tomar la decisión de si hacer la Noche en Blanco o no en el año 2022, es en enero, puesto que la Noche en Blanco se suele hacer en mayo. Entonces, llevaba 2 años sin haberse realizado y en enero, cuando el equipo de Cultura se reunió para decidirlo, los índices de la pandemia estaban todavía disparados. Por lo tanto, se consensuó que este año, en mayo, iba a ser muy complicado hacerla y que debido a la incertidumbre no se iba a llevar a cabo. Por lo tanto, ese dinero se repartió entre distintas actividades, se programó entre distintas actividades culturales del año. ¿En cuáles? Pues le digo a bote pronto 2 de ellas. Por ejemplo, los premios a la producción artística están dotados con 75.000 euros, de los cuales la Caixa pone 50.000 y el área de esa otra partida de la Noche en pone 25.000. Entonces, en vez de pedir un dinero extraordinario a Economía para los premios a la producción artística que están pensados para creaciones locales, hay que estar empadronado en Málaga. De hecho, no se le pide ese dinero a Economía y se reconduce ese dinero de la Noche en Blanco. Los conciertos de Gibralfaro son conciertos que están teniendo mucho éxito, se están consolidando como una oferta cultural en el mes de julio. Entonces, pensamos que podíamos subir un poquito la calidad artística y también ampliar en 2 o 3 actuaciones más de lo que se venía haciendo. Pues también se derivó una cantidad económica ahí. De la dotación que se está pidiendo de la Noche en Blanco, que son 70.000 euros, los 30 o 40 restantes los sigue poniendo el área de cultura de las actividades que todavía no ha programado. Pero lo que se hizo es en Moraga Sound también se mandó dinero el año pasado y este año se pensaba mandar a conciertos locales. Es decir, el teatro en familia se han ampliado en 2 actuaciones, se han ido mejorando las actividades que se hacían y siempre con la intención de que trabajadores pudieran participar de ello. Entonces, claro, cuando ya en enero se había previsto y se hizo un nuevo organigrama de cómo distribuir el contenido de la Noche en Blanco, evidentemente, si tenemos que volver a hacerlo ahora con el presupuesto inicial, hay que detraer esas otras partidas. Es muchísimo más fácil traer una modificación presupuestaria de 70.000 euros para la Noche en Blanco que empezar a traer 25 para los premios a la producción artística, 12.500 para Gibralfar, etcétera, que al final se ha distribuido en actividades culturales del área pensada en artistas de Málaga. Muchas gracias por la explicación. Señor Gilia, tiene el segundo turno. Sí, muchas gracias. Mire, preguntas concretas. Usted, en el expediente piden 50.000 euros para alumbrado navideño en el centro y en la zona este, aludiendo a que han aumentado el coste de los servicios. ¿Aumentaron solo en esos barrios? Es la pregunta. O sea, ¿por qué si solo se piden 50.000 euros, que además ni siquiera se explica cuál es el índice del aumento del coste de esos servicios? ¿Por qué 50.000 y no 70.000 o 35.000? Digo, para que vea la calidad de la información que ustedes nos brindan. Y estamos hablando de 50.000 euros como si fueran piedritas, pero es un importante dinero y es dinero de los malagueños. Entonces, lo mínimo es que nos explique un poquito eso. Lo siguiente. Fíjese qué paradójico que usted dice, tenemos que aumentar los gastos del área de turismo porque se ha desdoblado la actividad con el tema de la... Sí, brevemente.
cuando el interventor, nosotros en el Pleno, le estamos diciendo fusione usted los organismos porque se va a ahorrar dinero y se van a ahorrar lo que consideramos que son gastos superfluos destinados fundamentalmente al personal directivo, etcétera, etcétera, usted no solo no fusiona, sino que sigue desdoblando y trae aquí para que encima le aprobemos 50.000 euros para pagarle el alojamiento y los gastos al nuevo personal directivo que usted sigue creando. Y lo siguiente, por favor, lo de Promálaga, porque esta es una cantidad muy importante, 700.000 euros. Viene en este expediente y atención a lo que nos presentan un folio, ¿vale? Y en este folio dice lo siguiente: es necesario disponer de recursos económicos adicionales a los presupuestarios para que se dote a Promálaga de nuevos créditos para hacer frente a la parte municipal de las tareas. Fíjese el nivel de concreción, ¿eh? La parte municipal. Sí, para terminar. Un expediente importante, ¿eh? ¿Qué tareas? ¿Es mucho pedirle, digo, desde la oposición, no sé, que tenemos que cuidar el dinero de los malagueños, es mucho pedirle que usted nos explique a qué tareas va a destinar 700.000 euros, que además después dice, siendo esta partida de carácter específico, ¿sí? Muy específico, determinado y cierto? Bueno, ¿a usted le parece correcto esto? Un folio para 700.000 euros y no explicar ni siquiera a qué se va a destinar. Y un último comentario que me resultó llamativo. El 80% de los presupuestos participativos que usted incluye aquí, y que hace bien en incluir, es para asfaltado, acerado e iluminación. Si fuera el equipo de gobierno, si yo estuviera en el equipo de gobierno, me daría un poquito de vergüenza que yo le diga a los vecinos en qué quieren gastar el dinero y los vecinos me digan que se gaste el dinero en lo que ya tendría que haber gastado el ayuntamiento para garantizar unos servicios y una calidad de vida digna. Acerado, asfaltado e iluminación. Ojalá llegue un momento donde los vecinos... Muchas gracias. Señora Murillo. En su explicación justifica la ausencia de algunas partidas que nosotros consideraríamos importantes porque son partidas sociales, como por ejemplo que hubiese más ayudas para las familias vulnerables, como por ejemplo las ayudas al alquiler que se han cargado este año, y dice que es porque han hecho un parón. ¿Tienen contemplado en futuros expedientes algunas ayudas específicas para estas familias vulnerables? Y sobre que dice usted que el Gobierno no ha sabido batallar en la escalada de precios, y quienes no han sabido batallar han sido ustedes, que lo único que han hecho ha sido votar en contra del decreto de medidas de recuperación contra la guerra, del salario mínimo interprofesional de su subida o de la revalorización de las pensiones contra el IPC, conforme al IPC. Es que los que no han sabido batallar han sido ustedes, que lo único que han hecho ha sido poner palos en las ruedas. Bueno, voy a tratar de las cuestiones que se han abordado en este segundo turno, poder aclararlas de forma rápida. El alumbrado de Navidad. Pues mire usted, pues evidentemente hay distritos que no tienen que modificar sus condiciones a nivel de contrato, a nivel de crédito. ¿Por qué? Porque actualmente tienen un contrato en vigor y, por consiguiente, ese contrato ampara pues, las actuaciones de alumbrado que tienen con motivo de la Navidad. Por lo tanto, esa situación no se da. Aquellos distritos que han tenido que arrancar una nueva contratación, que se ha quedado desierta en buena parte de ella, pues se ha quedado desierta en buena parte de ella porque los precios están por debajo de los que el mercado ahora mismo está indicando. Insisto, por esa escalada de precios, señora Murillo, no se olvide del IPC y otras cuestiones varias que en las que ustedes y el efecto impositivo del IPC cuando se recauda más y no se quiere devolver el dinero, y eso es lo que hace esa escalada constante y ese precio al alza de los precios. ¿Qué ocurre? Que aquellos distritos que tienen que licitar de nuevo necesitan de más crédito para poder licitar. Por eso no están todos los distritos aquí recogidos, sino solamente aquellos que, habiéndose quedado desierto el contrato, necesitan dotar de créditos adicionales y aprovechan también la oportunidad, porque también es sugerencia de este Pleno el que puedan tener alguna cuestión de alumbrado adicional en su distrito, en algún punto de la barriada, y esas cuestiones de oportunidad también se recogen. Es un mix de actualización de precios por ese contrato desierto y también el poder meter alguna cuestión de oportunidad adicional sin que tampoco se nos vaya, digamos, la cabeza a nivel de alumbrado, porque el crédito tampoco puede crecer ilimitadamente, evidentemente. Se ha desdoblado la actividad. Usted me afea que ahora el concejal Jacobo Florido asuma una responsabilidad, una cartera,
y ustedes, bueno, lo diga y se quede tan pancho. O sea, porque y los ministerios, los 22 ministerios que ustedes han creado, esa estructura elefantiásica del Gobierno por dar cabida a todo lo que pudiera entrar, me parece que se hace usted un flaco favor cuando ustedes nos afean la eficiencia en la promoción de la ciudad a nivel turístico, la eficiencia en la promoción a nivel de inversiones, y ustedes tienen una estructura elefantiásica en el Gobierno de España con 22 ministerios. Yo creo que el mejor argumento no era el que usted ha utilizado. Permítame que se lo diga. Pro Málaga, yo le voy a invitar que en el seno del Consejo de Administración, porque a diferencia de otros municipios donde ustedes gobiernan, no se nos da a los concejales de la oposición del Partido Popular pues cabida en los consejos de administración. Ustedes sí tienen, digamos, presencia en los consejos de administración y, por consiguiente, ustedes pueden perfectamente poder preguntar. No obstante, yo le diré al jefe, al director del organismo, o bien la propia concejala, la señora Sánchez, que le pueda informar de estas cuestiones. Nosotros, en el tema de promoción para la Expo 27, tenemos una serie de hitos temporales que se van a ir cumpliendo ya. Tenemos un problema, que a día de hoy el Gobierno de España no ha puesto un duro. Es un problema, porque se supone que esto es de varias administraciones. Y no quiero afear lo que entendemos todos, y el alcalde lo entiende así, que llegará un momento en el que el Gobierno de España contribuirá de forma alícuota pues, al coste que supone poner en valor la candidatura y, por supuesto, cuando esperemos, y así queremos todos hacer, que se gane esa candidatura. Por consiguiente, a día de hoy, todo lo que tenga que ver con los pasos previos para la promoción de la candidatura, a nivel de actos, a nivel de confección de documentos, de traducción de documentos, a nivel de el embajador que está destacado ahora, no puede ser costeado sus viajes por el Gobierno de España, tenemos que costearlo nosotros. Es decir, todas estas cuestiones, que estoy seguro que se lo pueden explicar con mucho detalle, es lo que nos hace dotar con previsión a Promálaga de un saldo de 700.000 euros que irá consumiendo conforme se vayan necesitando estas cuestiones que son de imperiosa urgencia y necesidad. ¿Que finalmente no consumen los 700.000 euros? Pues bien. ¿Que necesita de más crédito? Pues habrá que dotar de más crédito. El tema es que estamos todos apostando por este tema y esperemos que el Gobierno de España luego nos devuelva a nosotros la parte alícuota que se supone debe de cofinanciar en esta primera fase de promoción de la ciudad como espacio de la Expo 27. Y en cuestiones de acerado, asfaltado y iluminación, pues, señores Iglia, yo creo que tampoco debemos de afearle a los vecinos de Málaga pues que puedan estar en un procedimiento de participación, donde deciden qué es lo que entienden debe de ser pues más prioritario. ¿Cuestiones que resolver la ciudad? Pues claro, hay muchas cuestiones y se van resolviendo. Y afortunadamente el cambio y la mejora de los acerados y asfalto de iluminación no se supedita solamente a 1,1 millón de euros. Afortunadamente los distritos tenemos muchas otras partidas económicas con las que venimos atendiendo estas necesidades. Pero como hay más necesidades que capacidades, surge también este movimiento, este proceso participativo donde las personas con todo el derecho y la legitimidad pueden plantear lo que les venga en gana dentro de lo que establece el reglamento de presupuestos participativos. Así que dejemos que sean ellos los que decidan y dotemos presupuestariamente de las partidas económicas para que estos deseos manifestados en presupuestos participativos y con una voluntad y una votación pues puedan ser una realidad. Dicho lo cual, procede ahora votar esta modificación presupuestaria que llevamos a trámite. Votación de la modificación. Ocho votos a favor y 7 abstenciones. Procede ahora abordar el punto número 3, que tiene que ver, como bien saben ustedes, y cuando digo bien saben ustedes es porque saben perfectamente que llevamos en los últimos meses un buen número de reuniones de forma individualizada con cada uno de los grupos políticos en el ánimo de avanzar
una cuestión que nos comprometimos en el Pleno, que tiene que ver con una posible bonificación en materia de mortis causa, pero evidentemente hemos entrado de lleno en dos cuestiones a nivel temporal. La primera es que tenemos que tener aprobado en tiempo y forma una modificación de tipo legal que viene, digamos, decretada viene encomendada por un decreto ley, donde tenemos que adaptar las ordenanzas a ese decreto ley que regula pues el nuevo método de cálculo básicamente de las plusvalías, tanto intervivos como mortis causa, y que también hay que decirlo, supone, les recuerdo a todos, una bajada del 36% de cuota media en todo aquel que tenga que pagar la plusvalía, sea intervivo o mortis causa. Esos son 19 millones de euros menos, casi 20 millones, que vamos a dejar de recaudar a partir de ahora en adelante. Millones que recuerdo también, y en estas conversaciones que hemos mantenido tanto en despacho como a nivel mediático, hemos querido recordarle al Gobierno de España que fue en tiempos de Aznar cuando, al eliminar el impuesto de actividades económicas para aquellos negocios para aquellas empresas con cifra de negocio inferior a 1 millón de euros, pues automáticamente se compensó a todos los ayuntamientos de España. Les recuerdo que los ayuntamientos somos la parte administrativa más débil de la cadena administrativa. Y esto no se ha producido, sin embargo, con el tema de la plusvalía. Hubiéramos deseado y esperamos y deseamos, porque en la FEN lo hemos pedido todos los gobiernos de todos los municipios, de todos los colores políticos, que el Gobierno de España atienda la petición de la FEN para poder compensar de esa eliminación de la recaudación. Pero también temporal es no solo aprobar esta cuestión, sino, les decía, en el tema de bonificaciones mortis causa, dado el momento electoral en el que nos encontramos, aparcar ese diálogo abierto a las fuerzas políticas para alcanzar cuanto antes un acuerdo una vez que pase el periodo electoral, que dicho sea de paso, les recuerdo, pues no nos permiten hacer ningún tipo de anuncio que tengan que ver con pues logros o nuevas cuestiones que se van a poner en marcha, aunque sea por acuerdo de 2 partidos o más dentro de una corporación municipal. Por esta cuestión, que me he querido reforzar en mi primera exposición, por recordarles que no es un debate que hayamos ni mucho menos aparcado, pero es un debate, que hayamos eliminado, pero que hemos aparcado temporalmente para pasar el periodo electoral. Lo que sí creo que es necesario, obligatorio e importante es que todos aprobemos esta modificación normativa que supone una bajada del 36% y una bajada de la recaudación en 19 millones de euros que van a quedar en el bolsillo de los malagueños. Dicho lo cual, señora Losada, ¿quiere intervenir? Bueno, yo creo que está bastante bien resumido. Es una adaptación necesaria que la ley nos obliga y creo que ese es el trámite que estamos ahora mismo llevando a cabo sin dejar ni renunciar cada uno a las pretensiones que tenemos sobre este impuesto que abordaremos efectivamente cuando pase el proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Iglesias. Sí, muchas gracias. Bueno, una serie de cuestiones para comentar que creo que es pertinente. Es un debate muy relevante para la ciudad. El primero tiene que ver que entiendo que lo que traen aquí es una traslación, una implementación del Real Decreto a la ordenanza de plusvalías. Por lo tanto, como se lo dije en su momento, yo le pediría un ejercicio de honestidad política e intelectual y que no le presente a los malagueños como que la bajada del 36% en plusvalías ha sido gracias a usted o al señor Francisco de la Torre, como si esa decisión fuera competencia de este ayuntamiento, porque ya lo he escuchado en varias intervenciones en prensa, en la que pretende usted o pretende el equipo de gobierno presentar a los malagueños de que gracias a este equipo de gobierno, confundiendo un poco el origen, ¿no? Es un Real Decreto que tiene su origen en el gobierno central y por lo tanto lo que se hace es una mera traslación. Lo siguiente es que cuando se va a poner en marcha una modificación de una ordenanza tan sensible, lo ideal, en nuestra opinión, era que se hubiera aprovechado esta modificación de la ordenanza de plusvalía para avanzar en las cuestiones
llamémosle, en los puntos calientes que tiene la aplicación de esta ordenanza en la ciudad de Málaga, que, como hemos dicho en numerosas ocasiones, es una mala aplicación. ¿Por qué? Porque funciona de forma regresiva y está penalizando en su funcionamiento a muchas familias de sectores medios, sectores trabajadores, sectores populares de nuestra ciudad, que se ven obligados a hacer un pago de un impuesto que entendemos que de forma injusta y que grava y les afecta de lleno en su vida y en el día a día, en un momento tan difícil como es en una situación del fallecimiento de un familiar. Por lo tanto, lamentamos, va pasando el tiempo de la legislatura, ya estamos en la cuenta atrás, señor Conde, y va pasando el tiempo y no se le mete mano a este tema tan sensible para la ciudadanía, y no solo sensible, sino que usted y el señor alcalde además prometieron de que lo iban a modificar, se ha debatido en el Pleno, etcétera. Le voy a decir claramente lo que nos preocupa. Nos preocupa de que después de las elecciones andaluzas venga el verano, después del verano nos metemos en periodo preelectoral a nivel municipal y que termine la legislatura y que usted no dé el paso que tantas veces anunció de alterar y modificar y hacer más justa, mediante sus bonificaciones, el funcionamiento de este impuesto que por ahora funciona bastante mal. Y la segunda cuestión es que en algún momento sería bueno debatir, y tendremos tiempo para ello, de dónde se va a recortar el dinero del ayuntamiento o cómo pretende el ayuntamiento solventar esa pérdida y esa merma de ingresos que usted anuncia de forma insistente. Y aquí le debatiremos con gusto cuando llegue el asunto, perdón, si me permite, cierro. Cuando llegue ese momento sería muy bueno traer ese debate aquí para ver cómo se puede solventar esa merma de ingresos, progresiva merma de ingresos, llamémosle, porque es devolverle el dinero a ciudadanos a los cuales no se le debería estar cobrando ese dinero, sobre otros asuntos donde no se está, digamos, ejerciendo o implementando de forma eficiente, como hemos dicho muchas veces, como por ejemplo la cuestión del IBI diferenciado. Así que lamentamos que no se aproveche esta oportunidad para tocar los temas sustanciales de la ordenanza y nos gustaría que usted certifique en el día de hoy que redoble el compromiso y diga claramente que lo antes posible y claramente antes de que finalice la legislatura, usted va a modificar esta ordenanza para abordar la cuestión de las bonificaciones y el carácter regresivo de la misma. Gracias. Muchas gracias. Señora Murillo, tiene usted la palabra. Bien, bueno, a mí me gustaría también hacer un poco de memoria porque la ley que regula el impuesto de plusvalía data de los años 80, pero se hicieron varias modificaciones, todas ellas estando el Partido Popular en el Gobierno de España, en el 98, en el 2002 y en el 2004. Y fue en 2017, con un gobierno del PP, cuando llegó la primera sentencia a este tributo. Y ha sido un gobierno socialista el que ha tenido que arreglar todos estos despropósitos, porque además es que ustedes han hecho campaña como si la culpa de la sentencia fuese nuestra, y no es así. Con lo cual, quiero dejar esto blanco sobre negro. La adaptación al Real Decreto supone, en general, para todos los municipios, una bajada del 36% en el impuesto de plusvalía. Esto es así en todos los municipios, porque hay que recordar que ustedes intentan marcarse el tanto de que es mérito vuestro, de este equipo de gobierno, y además intentan decir que este es parte del cumplimiento de su compromiso electoral, y no es así. Esto es una adaptación al Real Decreto que viene por una sentencia, es la realidad. Y el tema de la financiación, yo le voy a recordar una cosa. La Patrica, los ingresos que vienen de la comunidad autónoma, este año solamente han supuesto 163.000 euros más para este ayuntamiento. Sin embargo, los ingresos que vienen del Gobierno de España, por vía incondicionada, la participación en los ingresos del Estado, son 20 millones de euros más, 261 millones de euros los que da el Gobierno de España a este ayuntamiento, 20 millones de euros más, un 8% de financiación adicional este año. De eso no se han quejado, pero podían haberse quejado la Junta de Andalucía por lo menos, porque además la Junta de Andalucía ha recibido mucho dinero extraordinario del Gobierno de España. Nosotros hemos presentado una enmienda que ha sido desestimada por motivo de forma. Si no hubiese sido desestimada,
como suele ocurrir en otras ocasiones, pues se hubiese votado aquí y hubiésemos manifestado nuevamente, posiblemente en la mayoría, nuestra voluntad de eliminar los requisitos de convivencia de la ordenanza municipal, porque en definitiva, eliminando esos requisitos es como se da cumplimiento a lo que generalmente resumimos como eliminar la plusvalía mortis causa, que realmente es bonificarla al 95% si hablamos técnicamente. Lo que nosotros le pedimos es que cumpla su palabra, la que dio el señor de la Torre en un debate electoral de ámbito municipal justo antes de las elecciones de 2019, que cumpla su palabra, porque con esta adaptación al Real Decreto lo que ha perdido la ciudad es una oportunidad de eliminar por fin la plusvalía mortis causa. Permítame, señor Siguilia, que matice un poco su afirmación, porque no es del todo cierta. Este Real Decreto que usted comenta, que obliga a adaptar a todas las ordenanzas fiscales en los municipios, no tiene su origen en el Gobierno central. Tiene su origen, y lo ha dicho el señor Murillo, en una sentencia del Tribunal Constitucional. En una sentencia del Tribunal Constitucional. Faltaría más que, habiendo una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno de España, teniendo la obligación, porque es un impuesto estatal, de tener que modificar este impuesto, porque si no hubiera sido dejar de cobrarlo en su totalidad, pues no hubiera hecho una modificación normativa del mismo. Por cierto, señora Murillo, yo lo he dicho en alguna ocasión, no me importa volver a repetirlo. Evidentemente, todos los gobiernos centrales que han ido pasando desde la primera sentencia, y estaban ustedes y nosotros, tienen la culpa de no haber resuelto esta situación a los municipios españoles. Eso se dice aquí y se dice también en la FEM, porque tiempo ha habido bastante en modificar este impuesto que tantos dolores de cabeza nos estaba dando a todos los municipios, donde gobernamos todas las fuerzas políticas. Pero, sin embargo, de lo que sí le tengo que afear la conducta al Gobierno de España es cómo han querido resolver esta situación, con un decreto ley de urgencia en tiempo de descuento, donde no han tenido para nada en cuenta la situación económica a la que sumían todos los municipios por esta modificación normativa. No han querido todavía sentarse a dialogar con la FEM para buscar la compensación como hizo el Gobierno de España con el impuesto de actividades económicas. No nos vale, no nos vale. ¿Esto qué es? Invito yo, pero pagan otros. Eso no nos vale. Por consiguiente, señor Siguilia, salto de nuevo a usted para decirle que en el momento en el que el Gobierno de España venga aquí a decir vamos a compensar por esta caída de los ingresos a los ayuntamientos, yo seré el primero en el que agradeceré, reconoceré y aplaudiré esa medida, que es la que pedimos todos los municipios españoles. Seré el primero. Entre tanto no se produzca esa compensación, tengo que decir que el esfuerzo fiscal de rebajar este impuesto y, por consiguiente, que quede en los bolsillos de los malagueños es exclusivamente en esos 20 millones del Gobierno de este ayuntamiento. Del Gobierno de este ayuntamiento, que tenemos que ahora maquinárnosla para poder encajar esta bajada de casi 20 millones de euros. Seré el primero que le reconoceré, pero hasta entonces reconózcame usted, porque creo que es de lógica el hacerlo, el que tenemos que asumir nosotros en solitario esta cuestión, ruego silencio, esta cuestión y en solitario. Señora Murillo, yo espero que también ustedes cumplan su palabra cuando el señor Pérez, en un debate aquí en el Pleno, pues alumbró la posibilidad de llegar a un acuerdo en bonificaciones mortis causa, no como han planteado esa enmienda, que ha sido desestimada por defectos de forma, sino, evidentemente, porque hablaban de eliminarla para todos. Espero que los criterios de progresividad fiscal, que se supone que ustedes también deben defender, porque cuando están gobernando en el Gobierno de España o en otros municipios, pues deciden subir los impuestos por el hecho del reparto de la riqueza y la suficiencia financiera. Suficiencia financiera es la que nos hemos sumido todos los ayuntamientos por la falta de interés del Gobierno de España en poder resolver esta cuestión a futuro. Y usted, señora Murillo, pues me habla de la patrica. Me habla de la patrica, no entra en el debate del encarecimiento de los servicios públicos por todo lo que hemos sufrido, pero usted me habla de la patrica. Si usted me garantiza que la patrica de la señora Montero va a estar aumentada en 20 millones de euros todos los años, de por vida, no tengo ningún problema en que de un plumazo podamos hacer algo más
mucho más fuerte con las mortis causa. Entre tanto, y termino con usted, señor Iguilia, el ofrecimiento a poder avanzar en un acuerdo antes de la legislatura, estamos en campaña, pero cuando termine esta campaña no empecemos ya a pensar que empezamos con la campaña de las municipales. Todavía tenemos tiempo de margen para seguir gobernando la ciudad y hacer cuestiones que nos beneficien a todos. Si encontramos un espacio de negociación y de acuerdo en su justa medida, y cuando digo justa medida es sin romper los desequilibrios económicos, seré el primero, evidentemente, en facilitar seremos desde el equipo de gobierno los primeros en facilitar ese acuerdo. Pero bueno, espero que el Grupo Socialista también esté a la altura de las circunstancias y haga algo distinto de lo que viene promulgando y que trate de hacer acercamientos en este sentido a la lógica y el sentido común, que es lo que pedimos en todo esto. Señora Losada, ¿alguna intervención más? Señor Iguilia, ¿alguna intervención más? Sí, mire, lo que después usted es el primero en agradecer al Gobierno central es mentira. No lo escuché ni una palabra plantear sobre el acierto, por ejemplo, de relajar las reglas del gasto, algo contrario a lo que hizo ese conde Drácula de las finanzas, que era el señor Montoro, que lo hemos comentado muchas veces. Y esa medida ha sido clave para las finanzas del ayuntamiento, ¿no? Reconózcalo, porque si no se hubieran tomado esa medida de relajación de las reglas de gasto, mucho de lo que traemos aquí no se podría llevar a cabo. Por no hablar de los ERTES, digo, una medida como los ERTES, imagínese usted si no se hubieran puesto en marcha los ERTES, lo que hubiera sido el gasto que hubiera tenido que gestionar el señor Pomares en políticas sociales, banco de alimentos, en fin. Muchas de las medidas que el gobierno aplica con acierto, usted viene aquí y lo sigue criticando, y Sánchez, el señor Sánchez, etcétera. Así que, bueno, yo me quedo con ese compromiso, creo que el titular es ese, el equipo de gobierno se compromete a hacer más progresivo el impuesto de plusvalías y ampliar Sí, para terminar. Y ampliar las bonificaciones antes de que termine la legislatura, y trabajaremos evidentemente desde la oposición para que eso ocurra, y si no, seremos los primeros justamente en criticarlo, si no se hace. Gracias. Muchas gracias. Señora Murillo. Pide usted que el Gobierno de España cuente con la participación de todos y además critica que cuando regula la plusvalía lo haga en el minuto de descuento. Es curioso, consejos tengo que para que mi no vendo, porque en el punto anterior nos ha pedido el apoyo y ha presentado la modificación presupuestaria también en un minuto de descuento. Respecto a la plusvalía, es que el debate que tienen ustedes con los impuestos aquí en el Ayuntamiento es curioso, es siempre invito yo, pero paga otro. O sea, ustedes siempre hablan de bajar los impuestos, se han comprometido, porque lo comprometieron en campaña electoral, a eliminar la plusvalía mortis causa, pero que pague otro esa minoración de ingresos. Ese es su discurso, eso es muy fácil, así también gestiono yo el Ayuntamiento de Málaga. No sé, ¿cómo pretendía hacerlo? ¿O es que eso fue una ocurrencia en campaña del señor de la Torre? Porque es lo que está apareciendo 3 años después. Y miren, nosotros la propuesta que hemos presentado siempre ha sido eliminar los requisitos de convivencia. Sí, para terminar. Porque además es que eliminando los requisitos de convivencia, obviamente, sabe usted que técnicamente no se puede eliminar la plusvalía al 100%, es una bonificación al 95%, lo que recoge la ley. Técnicamente, si repasa el artículo de la ordenanza que regula la bonificación, sí es progresiva por valores catastrales. Señor Iguilia, déjeme que el titular, el segundo titular quizás sea ese, pero el primer titular es que si tienen a bien aprobar esta modificación, los malagueños, a partir de esta modificación, van a dejar de pagar un 36% en plusvalía, intervivo y mortis causa. Se van a quedar 20 millones de euros en los bolsillos de los malagueños. Creo que ese es un magnífico titular si tienen a bien todos aprobar esta modificación que proponemos. Modificación, señora Murillo, que tengo que decir, ¿quién nos va a dar lecciones en bajada de impuestos? Bajada de impuestos que hemos subido nosotros en solitario. Somos de los ayuntamientos de España con menos presión fiscal de España. Tenemos el IBI de los más bajos de España. Pero es que además ustedes cuando gobiernan suben los impuestos. Pero es que suben los impuestos. A mí, señora Murillo, a mí me avergüenza que usted planteen esta cuestión de la plusvalía aquí, donde no tocamos nada más que lo que se debe de recoger en la fórmula de cálculo, y ustedes tengan aquí municipios donde ustedes gobiernan, como Vélez Málaga,
que ha aprovechado, que ha tenido que modificar el impuesto por el decreto ley y ha subido el tipo impositivo de las plusvalías del 25 al 30%. Señora Murillo, Vélez Málaga. Lucena, también gobernado por usted, un municipio que decide bonificar, decide cambiar por obligación la plusvalía y sube el tipo impositivo del 20 al 30% para volver a recaudar lo que venían recaudando en plusvalía. Un discurso que tienen ustedes según donde están gobernando y según donde están haciendo oposición, que deja poco lugar digamos, al rigor y a los principios que deberían de defender cuando estamos hablando de algo tan serio como la capacidad económica de los municipios. Y sí, señora Murillo, ustedes olvidan la progresividad fiscal. Mientras sigan olvidándola de esa manera, otros grupos de la izquierda pues seguirán calando o seguirán pescando en su caladero. Pero ustedes verán cómo querrán plantear este debate. Entre tanto, lecciones ninguna. Esto que ha hecho el Gobierno de España ha sido obligado por la sentencia, tendría que haber compensado y si se hubiera, y no hubiera en pasado, si se llega a compensar o se compensa dentro de poco esta cuestión, evidentemente abordaremos cuestiones con recursos propios para hacerlo. Pero créanme que esos 20 millones de euros nos ha sentado a todos como un jarro de agua fría porque no ha habido una compensación, ni siquiera se ha querido abordar la misma. Pero bueno, creo que estamos en disposición de votar la modificación normativa de esta plusvalía, de votar que a partir de ahora tengamos esa bajada de impuestos de un 36% en la plusvalía, que la gente deje de pagar cuando venda a pérdida y que se queden 20 millones en los bolsillos de los malagueños. Entre tanto, seguiremos trabajando para poder equilibrar el presupuesto municipal de este ejercicio y de los futuros. Procede ahora, señores concejales, procede ahora la votación de este punto que se lleva como tercer punto. Votación. Ocho votos a favor y 7 abstenciones. Agradeciendo a todos el esfuerzo en agenda para poder estar aquí, pues nos vemos en el pleno de mañana.